la señora Nelly, ¿no? Y la señora, por ejemplo, Rubí. ¿Cuántos niños tenía señora Nelly? ¿Ha tenido? Dos, dos hijas y tengo 4 nietos. A dos hijas. Y la hermana Rubí ha tenido 4 varones. De verdad. José fue un niño tiernamente mimado. Se podría decir que como Daniel, que está mimado de la mamá, ¿no? Así más o menos. En la casa de Potifar fue esclavo. Imagínense, de lo consentido que era, José se fue a la casa de Potifar a ser esclavo y luego confidente y compañero, hombre de negocios, educado mediante el estudio, la observación y el contacto con personas respetables de aquella época. Tanto que fue esclavo, se ganó la confianza y llegó hasta ser un hombre importante en esos países idólatras. Se ganó la confianza de esos autoridades, de esos países paganos. En la cárcel de Faraón fue, fue un preso de Estado, condenado injustamente, que no tenía esperanza, ni vindicación, ni perspectiva de libertad. En un momento de gran crisis fue llamado a colaborar como el gobierno de la nación, que lo capacitaba para conservar su integridad. Imagínense, José, de lo que estaba acostumbrado a estar mimadamente en su hogar, ahora fue esclavo, se ganó la confianza de Potifar, un rey, y llegó a ser estadista, gobernador de esa nación, y también porque la esposa quería salir con José, pero José le era fiel a Cristo, no a sus principios, y no cedió a la tentación con su esposa, así que injustamente fue llevado a la cárcel, privado de libertad, ¿no? Dice, pero estas circunstancias prácticamente lo capacitarían para conservar su integridad. Muchas veces en la vida a nosotros nos suceden cosas duras, cosas difíciles. Señor, me ocurre esto, ¿por qué? ¿Por qué? Como que le reclamamos, ¿verdad? Pero, pero nosotros debemos de decirle, ¿para qué, Señor? Si tú permites esto, es por algo. ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, vemos aquí que José, esa era un método para que conservara su integridad y se hiciera más fuerte en la fe, más firme, ¿no? Muchas veces así mismo nosotros, cada dificultad debemos de verla como que fuera, es una oportunidad para afianzarnos más a Cristo. Por ejemplo, y usted tiene que guiarnos. De pronto no esté la persona que estaba encargada del tema, pero usted es que nos da la sabiduría, como a José y como a Daniel. Así que tenemos que continuar, porque el que depende de nuestras vidas es Cristo Jesús, nadie más. Nadie puede mantener una gran altura sin peligro, ¿verdad? Los hombres más inteligentes, los que llegan a ocupar unos cargos tan elevados, ¿no? Como por ejemplo los generales, los oficiales, los presidentes, los ministros, llegan a, llegan a ocupar cargos muy importantes a una altura que es muchas veces increíble, pero aquella persona que llega a obtener esas grandes alturas, dice aquí, dice, nadie puede mantenerse en una gran altura sin peligro. A cualquiera le puede llegar el peligro. Puede que sea un millonario, puede que sea que tenga un puesto importante, ¿no? También tiene peligro. Y más aún estas personas que llegan a ocupar grandes cargos de liderazgo y todo, ¿no? Como presidentes de la nación, ¿no? Porque es mucho más, dijo, la caída es mucho más fuerte, más dolorosa. Del mismo modo que la tempestad que deja intacta la flor del valle,
desarraiga el árbol de la cima de la montaña. Las fieras tentaciones que dejan intacto al de la condición humilde asaltan a los que ocupan las funciones más importantes del mundo en cuanto al éxito y honor. Pero José resistió igualmente la prueba de la prosperidad y la adversidad. En el palacio de Faraón puso de manifiesto la misma fidelidad que en la celda de la cárcel. En su niñez se le había enseñado a amar y temer a Dios. A menudo se le había contado en la tienda de su padre, bajo las estrellas de Siria, la historia de la visión nocturna de Betel, de la escalera entre el cielo y la tierra, de los ángeles que subían y bajaban, y de aquel que se reveló a Jacob desde el trono de lo alto, ¿no? Mire, el padre de José era Jacob. Y el padre, desde pequeño en el campo, porque José se crió en el campo, ahí con las ovejas, con la naturaleza, ¿no? Y el padre le enseñaba ahí las historias de la Biblia. Se le había contado la historia del conflicto librado junto a Jacob, donde después de renunciar pecados arraigados, Jacob fue vencedor y recibió el título de príncipe con Dios. Miren, a veces aquí Jacob, él tuvo una prueba muy grande, difíciles. Quizás él no quería reconocer que tenía ese pecado, pero lo tenía. Y fue una lucha que tuvo. Chava era con Jesús mismo, ¿no? Pero cuando se dio cuenta y que era Jesús y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas, porque él quería estar seguro de que Dios lo había perdonado. Ya, entonces por eso le dijo así. Y muchas veces nosotros, de la misma forma, tenemos pecados arraigados. El Señor Jesús lo conoce, pero muchas veces no queremos reconocer de ese pecado, de esa falta. Y nos encanta a lo mejor pensar y estamos ahí, pero no lo confesamos a Dios. No le decimos, Señor, mira, esto tengo esta tentación, esta es mi debilidad, para que el Señor actúe, ¿no? Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. En la comunión con Dios, mediante la naturaleza, el estudio de las grandes verdades transmitidas de parte del Hijo como cometido sagrado, obtuvo fuerza mental, firmeza de principios. ¿Cuál fue la escuela aquí de José? Según lo que leímos. A ver, vamos nombrándola. O sea, cuidaba las ovejas. Era pastor de ovejas. Era pastor de ovejas. Ajá. Dice, la vida pura y sencilla. O sea, no tenía lujos. ¿Verdad? Era sencillo. Una casa, tenía su techo, tenía su comidita. No tenía televisor, peormente computadora en esos tiempos. No tenía nada más que ¿cómo es que se llama? El bastón para, para ir cuidando las ovejitas. Dice, ¿qué más dice? Había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. Antes ayer la hermana Rosa les decía que una de las formas para educar al niño es la agricultura. La agricultura es la forma en donde se las educa más completamente a los niños. ¿Por qué razón? Porque ahí ocupan las facultades, ejercitan las facultades físicas y las mentales. Física, porque para cavar un hueco tienen que agacharse, ¿cierto? Y coger la pala, y coger el pico, y estar, coge y levanta y hacer la fuerza, y sudan, ¿verdad? Para sembrar, por ejemplo, un árbol, para hacer un hueco. Y también las facultades mentales, ¿por qué?
porque también ejercitan, bueno, esta distancia que va este árbol, veamos aquí cuánto tiempo se demora, cuántas frutas dan. Entonces las facultades mentales también son desarrolladas con la agricultura. Comunión con Dios mediante la naturaleza, el estudio de las grandes verdades transmitidas de parte del Hijo como cometido sagrado, obtuvo fuerza mental y firmeza de principios. Para poder aprender más de Jesús y para obtener una fuerza mental y un carácter, dijo, firme, aparte de la Biblia, ¿cuál es? La Biblia es un número 1. La naturaleza. La naturaleza. Es importante estar en contacto con la naturaleza, porque nos fortalecen nuestras facultades mentales y nos da firmeza. Por ejemplo, antes hacían más seguido en las iglesias retiros, ¿verdad? Que se iban al campo, eh, a veces los fines de semana, y ahí se hacían los cultos y se daba la vuelta, se respiraba aire puro, se cogían las frutas desde los árboles. Entonces, de que ese árbol, ¿quién lo pudo hacer? Solamente Jesús, solamente Cristo, porque un ser humano no puede hacer un árbol. Pues lo que puedes hacer, coger una semillita y sembrarlo, pero no formarlo, hacerlo para que dé fruto. Eso solamente lo hace Jesús. Cuando se produjo la crisis de su vida durante el viaje terrible que hizo desde el hogar de su niñez, situado a Canaán, a la esclavitud que le esperaba en Egipto, al contemplar por última vez las colinas que ocupaban las tiendas de su familia, José recordó a Dios, al Dios de su padre, recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su alma se conmovió cuando tomó la decisión de ser fiel y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del Rey del Cielo. José había aprendido las lecciones desde niño y José propuso en su corazón ser fiel. José permaneció fiel durante su amarga vida como extranjero y esclavo, en medio de las escenas y los ruidos del vicio y las seducciones del culto pagano, rodeado de todos los atractivos de la riqueza, la cultura y la pompa de la realeza, había aprendido la lección de la obediencia al deber, la fidelidad en cualquier situación. Desde la más humilde a la más encumbrada, educó todas sus facultades para un servicio más elevado. José, como dice, había sido enseñado del temor de Jehová desde pequeño. Y cuando él ya fue un jovencito, no fue un adulto, fue un jovencito, él propuso en su corazón serle fiel a Dios. A pesar de que estaba rodeado, como dice, de tanta riqueza, seguramente esos palacios eran de oro, era, eh, tenían sirvientes, tenían comida, dijo, esos banquetes, como lo hacen ahora, esos buffets de los ricachones, ¿no? Así en esos tiempos. Y aún así, José propuso en su corazón serle fiel y que nada de eso le perjudicara lo que él había aprendido y que lo tentara a hacerle infiel al Señor Jesús. Entonces muchas veces los niños, los jóvenes, cuando son educados en las ciudades, como dicen, ¿no? ¿Qué hay en la ciudad? Lo que vemos aquí hay moles, ¿verdad? Los parques son donde hay música. En las navidades era el lujo, las luces y toda la algarabía, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas no dejan que nuestro sentido y nuestra mente, nuestra capacidad sea más desarrollada. Nos bloquea. Pero nosotros debemos aprender de José aquí, porque él, a pesar que estaba rodeado de cosas paganas y de lujos, él fue fiel a Dios. Por eso, pero tuvo que ver mucho su preparación cuando era niño, porque él se crió, como dice, con las ovejas,
con la naturaleza, al aire libre, ¿no? Entonces, fortalecido, tanto así que no lo apartó cuando era adulto, la pompa y el lujo de las cosas de Dios. En cambio, ahora los niños en la actualidad, por ejemplo, ya no juegan como eran en mis tiempos, en la calle, juegan pelota o corren y conversan. No, ahora los niños, ¿cómo juegan? Los niños de 5 años, 7 años, ¿cómo están jugando? Cogen un celular, una tablet y están ahí. Y lo único que mueven, el dedo, ¿verdad? Lo único que mueven el dedo. Y muchas veces se enferman de obesidad, no tienen ejercicio físico y muchas más enfermedades, ¿no? Y de la vista, y no tienen la capacidad de desarrollar, decía el pastor Francisco, decía que un niño que está más de 3 horas conectado a una pantalla de una computadora o de un celular, de un aparato electrónico, pierden la creatividad y la iniciativa. Un niño que mínimo, el niño, dice el libro La Educación, el libro que nos va a obsequiar la hermana, dice la educación y el pastor Francisco también lo dijo, que un niño mínimo debe estar cogiendo recién un aparato electrónico o dentro de la tecnología a partir de 10 a 12 años de edad. Menos de esa edad no se le puede permitir. Es lo que nos enseña aquí los libros de la escritora Elena de White, ¿no? Porque se le hace un gran daño. Y cuando el niño ya está un joven, no tiene iniciativa. Ahora mucho más que los padres y las madres trabajan. Y los niños muchas veces se quedan solos y dicen, bueno, yo lo dejo a mi niño ahí con la televisión, con los dibujitos, se entretienen. Pero yo investigaba la otra vez que, que estos dibujitos animados, ¿verdad? Están que saltan y saltan y saltan y saltan y saltan y no paran para nada. Entonces dice que el niño que está solamente todos los días viendo esto, así sea 1 hora, estos niños se vuelven hiperactivos. Una hiperactividad no es aquel niño que pase, dijo, en actividad así nomás, así, solo que no esté quieto. No, ese es una hiperactividad a causa de que el niño ve muchos dibujos animados, porque los dibujos animados solamente están, saltan, saltan, saltan y saltan, saltan y saltan. Entonces, cuando le dicen, léame este libro, por ejemplo, le resulta aburrido, le resulta muy aburrido leer un libro, porque ellos están acostumbrados solamente a ver imágenes que brincan y saltan y no paran en ningún segundo. Entonces, esto es lo que hace la tecnología, les afecta. Por eso es necesario que sus niños tengan un control. Si tienen niños chiquitos, tengan un control de la tecnología, de los aparatos electrónicos, que puedan ustedes como padres que están todavía, dijo, bajo su tutela, llevarlos al aire libre, al campo, sacar. De pronto estamos aquí en las ciudades, pero por lo menos un fin de semana, ¿no? Llevarlos a que ellos tengan contacto con la naturaleza, con los animales, con el aire puro, con el mar, etcétera, etcétera. Le va a fortalecer mucho, como dice aquí, sus capacidades mentales. El faraón puso por señor de su casa, lo puso a José, y por gobernador de todas sus posesiones, para que a sus grandes, como el regir, quisiera para que a sus grandes, como el regir, quisiera, y a sus ancianos enseñaba sabiduría. ¿Sí ve? José llegó a ser un faraón de posesiones grandes, y él podía hacer lo que él quería ahí en esos tiempos, porque él era el faraón, le había dado toda la potestad, pero el único que le dijo, ¿sabe qué? No toques a mi esposa, ¿verdad? Y él, como se propuso en su corazón, con los principios de Dios, fue fiel, dice.
aunque vaya a la cárcel. ¿Pero por qué? Porque desde pequeño fue educado de una forma como Dios le había enseñado a su padre, que debía educarlo. La inspiración ha puesto ante nosotros el secreto de la vida de José. Jacob, con palabras de belleza y poder divino, habló así de su hijo predilecto, cuando bendijo a sus hijos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a la fuente. Exprese de esa forma. ¿No sería tan gratificante que ustedes como madre le dijeran, rama fructífera es Elías, rama fructífera es Daniel, rama fructífera junto a la fuente? ¿Qué es una rama fructífera junto a la fuente? Una rama que está siempre frondosa, siempre va a tener buenos frutos. Así era José. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, mas su barco se mantuvo poderoso. Y sus brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el hombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te bendecirá, con bendición de los cielos de arriba, con bendición del abismo que está abajo, con bendición de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Los otros hermanos de José, ¿qué pasaron? Se perdieron, fueron desobedientes, ingratos. Pero José, como propuso en su corazón, Dios dice, se regocija de esta forma. Y aún los padres también se regocijan. Te felicitan, qué buen hijo tienes. Has sabido educar a tu hijo. Muchos escritores también y especialistas, que cómo se ve que un padre ha sido victorioso con sus hijos. Se ve cuando ellos cogen a la persona adecuada en el momento que se casan, que un casamiento, no una unión, sino que deciden casarse ante la presencia de Dios. Ahí dice que se ve cuando el padre ha sido vencedor y ha criado bien a su hijo. Entonces, la lealtad a Dios, la fe es el invisible, constituían el ancla de José. En esto residía el secreto de su poder, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Qué hermoso es escuchar aquí y leer lo que es la vida de José. Grandes enseñanzas nosotros vemos en la Biblia, porque la historia de José está en la Biblia, ¿no? Y cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos. No importa que sean adultos, como dicen, nunca dejan de ser padres, ¿verdad? Y un consejo no le va cuando es un buen hijo, no le va a caer, dijo, a mal, sino que va a ser más bien como una guía. Ha sido bien educado con los temores de Jehová, ¿no? Y ellos van a escuchar a sus padres, aunque estén viejos, por las experiencias que ellos han tenido, porque los padres son los primeros que han vivido, ¿verdad? Antes que los hijos. Si ustedes quieren comentar, analizar o preguntar, aquí estamos todos para aprender. Hermanita Maggie. Adelante. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Que el José nos deja una lección de que él pudo evitar, ¿no? O sea, él, bueno, como tenía temor a Dios, él pudo sobrellevar esa tentación y no cayó, por más que la esposa de Potifar quería, ¿no? A toda costa, pero él se acordaba, ¿no? Que tenía que ser fiel a Dios. Entonces,
es una lección para nosotros, ¿no? También podemos evitar cualquier tentación, pero siempre y cuando pidamos a Dios que nos dé esa fortaleza para poder superar las tentaciones. No puede ser solo eso del adulterio, sino así en las comidas, en lo que nos brindan, o sea, ser más, tener esa, la temperancia. Entonces, él pudo superar ese trance del adulterio. Eso, mi hermanita Maggie. Muchas gracias. Gran punto ha topado nuestra hermana Nelly, que hay que aprender de José a resistir la tentación, como dice, no solamente en el adulterio, como dijo ella, sino en la alimentación también. Muchas veces nos gusta algo, por ejemplo, nos gusta el cafecito o nos gusta el mondonguito, ¿verdad? O nos gusta, ustedes saben, creo que aquí estamos con más que ya saben de cómo la forma de alimentarnos, ¿no? Y sabemos que eso no debemos de comer, o nos gusta la fritadita, y sabemos que no debemos de comerlo y sin embargo cedemos a la tentación. Debemos aprender, como dice, de José, la temperancia, o a lo mejor no tenemos tentación en ese aspecto, pero sí estar comiendo muchas veces en deshoras a cada rato lo que nos gusta. Eso también no está bien, porque hay horarios para la alimentación. Son 3 horarios que debe haber, no a cada momento. Es como yo le digo a mi esposo, deja de comer a cada rato, que no dejas descansar ese estómago, estás comiendo a cada rato. Eso también es como dice, no, no está bien, eso también es un pecado. No, porque nosotros debemos educar nuestro estómago también, que él sepa que tiene un horario, que a esa hora come, no a cada momento, porque eso nos hace daño a nuestra salud. Bien, ¿alguien más desea opinar con respecto a las lecciones de José? Sí, o sea, la vida de José es una historia, una de las tantas historias hermosas que hay en la Biblia, ¿verdad? Y de un joven, como ya sabemos que era muy, como tú ya leíste, muy consentido, engreído, querido, porque era obediente, pues era humilde, entonces se hacía querer. Pero ya cuando fue joven, todas las, por así decirlo, las peripecias que pasó, pero se mantuvo firme lo que él había aprendido de joven. Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos ahora ya mis hijos ya están casi grandes, me queda el último ya de 17 años, ya mismo va a cumplir, pero ahora nuestros nietos, poder ayudarlos a eso, ¿verdad? Y nosotros los docentes, por ejemplo, Mariuxi también, que tienen niños, poder aplicar todas estas enseñanzas a ellos. Eso, Margie. Bien, gracias, Birna. Bueno, eh, Adelante, Jesús, José tuvo situaciones y eso lo fueron ayudando a crecer, ¿sí? A mejorar cada día. Y como lo vivenciamos ahora en la actualidad, en la docencia, en nuestro hogar, bueno, todos como seres humanos tenemos tentaciones, ¿no? ¿Verdad? Pero todo está en cuestión de saber llevar las cosas a buen término, ¿sí? Y más que todo depende mucho de cada una de nuestras costumbres y de nuestras enseñanzas. Así es. Gracias, amiga Mariuxi. Así es, también depende de mucho de nuestras costumbres, es muy cierto. De, ah, como decía, cuando una pareja se casa, nos decía el pastor, lleva 2 maletines. El maletín lleva a la mujer de todas sus costumbres y lleva otro maletín el varón de todas sus costumbres también. Y ellos van a formar un hogar, ¿no? Pero tienen que llevar ahora otro maletín más,
¿Por qué razón? Porque ahí recién ellos van a convivir y a ver qué costumbres, o sea, se comienza a formar ahí en ese hogar, comienzan a adquirir. Y porque de ahí, de un hogar, comienzan, dijo, los niños a venir de un matrimonio, ¿no? Y depende mucho de las costumbres de los padres que hayan tenido en su crianza y qué costumbres vienen para que los niños también estén, si son buenas costumbres, van a adquirir esas buenas costumbres en su hogar. Muy importante lo que acaba de decir nuestra amiga Mariuxi, que es la palabra de Dios y lo que Dios nos ha enseñado y lo que mi papá nos ha enseñado desde pequeño, ¿no? Entonces, porque el único maestro de maestros, el psicólogo, el pedagogo y todo, aquí está, lo tenemos aquí. Solamente leyendo la palabra de Dios, Él nos va a abrir el entendimiento y nos va a poder educar y a poder enseñar. Como decía ayer, muchas veces los padres tienen que desaprender muchas cosas y los padres tienen que educarse para poder educar a los hijos. Pero aquí está, Dios nos ha dado una guía en esta noche, que es para poder guiar a nuestros hijos y guiarnos a nosotros mismos, porque no quiere decir que nosotros estamos adultos y no podamos cometer errores, no, para nosotros mismos guiarnos en el sendero que debe de ser. Bien, entonces en esta noche vamos a escuchar un especial a cargo de nuestro amigo Daniel, es el hijo de nuestra hermanita Rubí. Buenas noches, hermano, para acá y ustedes. Voy a dar una ofrenda musical. Primero le voy a pedir a mi mamá que ore por mí. Bendícenos, salga bien de la panza, que no se está comiendo de Señor, pide en este momento. Amén. Anoche fue un sueño arrobador, cantando alegre. Oí cantar cariño, canciones sin igual, cantando un tema angelical. Luego un sueño cambió, iniquidad resultó. Cesaron las hosanas, infantil clamor. Tras misterioso marco el sol, veloz a su luz. Y la sombra de la cruz apareció. Y la sombra de la el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, rompe vos triunfar.
la canción. Un nuevo cuadro tembló, un prodigio sin par y la ciudad santa. Junto al César mar, sus cabos brillan cual cristal, sus puertas de blasón. Y quien deseaba ella entra allí. Estrella y luna y astro rey perdieron su fulgor. La luz de Dios reina allí en Jerusalén. La luz de Dios reina allí en Jerusalén. Jerusalén, por un verbo triunfar. Hosana en las alturas, hosana, Señor, tu rey. Hosana en las alturas. Hosana al Señor tu rey. Amén. Sigas cantando para el Señor. Muchísimas gracias, Danielito. Bien, vamos a terminar con una oración y le voy a pedir de favor aquí a nuestra amiga Damaris. Amén. Vamos a orar. Oh Padre querido, te damos gracias, Señor, en esta noche porque nos has dado la bendición de poder estar reunidos aquí, Señor, poder escudriñar, Señor, su palabra. Hemos visto el ejemplo, Señor, de José, alguien semejante a usted, un antitipo a usted que se mantuvo firme, se mantuvo puro y se mantuvo limpio a pesar de las adversidades que encontró en el mundo. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a ser como Él. Ayúdanos a ser ejemplo, Señor, de nuestros hijos, ser ejemplo de nuestros alumnos, ser ejemplo de todos los jóvenes que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre, a desaprender las cosas malas que hemos adquirido, Señor, que tenemos aún, oh Padre, de nuestra naturaleza y de nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a estar en tu escuela, que es la mejor. Oh Señor, transforma nuestras vidas semejanza suya, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.